Muy buenas cojáis una vez más al canal del Dojo del Duelista. Este fin de semana os traigo el capítulo de la guía de inicio, ¿vale? El tercer capítulo, creo que es. Bueno, segundo si no contamos el de introducción, que os lo prometí para la semana pasada, pero bueno, como ya os dije en el vídeo de Spiral, no lo pude traer antes. En este vídeo vamos a continuar con las normas, las reglas básicas de Yu-Gi-Oh, ¿vale? Acabarlas porque como era un tema un poquito largo, decidí dividir en dos vídeos y vamos a tratar una serie de reglas más específicas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a centrar un poquito más, nos va a llevar algo más de tiempo, pero son reglas importantes a conocer. Bueno, dicho esto, yo creo que ya he explicado un poco lo que vamos a tratar en este vídeo, podemos empezar. Tocando las reglas básicas, esto es lo poco que nos quedaba. Tenemos que hablar del campo. En el vídeo pasado os hablé de las invocaciones, os hablé un poquito de todo, el deck, pero no tratamos el tema del campo y es una cosa muy importante, ya que es con lo que vamos a tener que tratar. El campo, ¿vale? Se divide en dos partes, tanto una parte que es la nuestra y otra parte que es la del adversario. A no ser que la carta especifique en tu campo, en el campo del adversario, cuando en una carta ponga en el campo se refiere a ambos, ¿vale? Tanto el tuyo como el de tu adversario. El campo se divide en varias zonas, dependiendo de la zona en la que... O sea, dependiendo del tipo de carta, la colocaremos en una zona u otra. La primera zona a remarcar es una de las zonas más grandes del campo y es la zona de monstruos. La zona de monstruos, ya hablando en el campo propio, ¿vale? Se sitúa de estas 5 ranuras que tenemos, la parte superior. En esta zona es donde vamos a colocar nuestros monstruos, ya sea en posición de defensa boca abajo, en posición de ataque, cualquiera, es donde van a ir nuestros monstruos. Con esta zona es con la que vamos a trabajar a la hora de atacar, invocar, sacrificar, todo ese tipo de efectos. A no ser que nos toquen otras zonas del campo, pero por lo general va a ser ahí. Consta de 5 zonas que si están llenas no podemos ampliar. No es como en Magic, que el campo es ilimitado. Podemos tener, por ejemplo, 7-8 criaturas, ¿vale? Por poner un número algo más grande que estas 5. La única manera de vaciar el campo, o sea, es con efectos de carta. Quiero decir, no podemos retirar un monstruo porque a nosotros nos dé la gana. Si tenemos colocado 5 monstruos y necesitamos invocar otro, tendremos que utilizar cartas que o los destruyan o los devuelvan a la mano. No podemos retirar uno porque sí. Con sacrificios también podríamos vaciar el campo, entonces sería una manera de dejar espacios libres, con invocaciones Steve, con sincronías, pero no podemos quitar un monstruo por nuestro propio gusto, ¿de acuerdo? Tiene que ser por un efecto de carta. Las zonas estas pueden ser denegadas por efectos de carta. Esto quiere decir, la manera que tenemos de sellarlas, para explicarlo, son con efectos de carta. Efectos de carta como por ejemplo el arte ninjutsu del sellado de sombra, ¿de acuerdo? Es una carta trampa del arquetipo ninja. Lo que hace es que sacrificamos un monstruo ninja y seleccionamos un monstruo de control del adversario. Lo desterramos y mientras esta carta, es decir, este arte ninjutsu, esté boca arriba en el campo, esa zona de monstruo no puede ser utilizada. Lo que quiere decir que hacemos que nuestro adversario, en vez de jugar con 5 zonas de monstruo, juegue con 4. Hay otras cartas que hacen esto, por ejemplo los Oyamas, las fusiones de Oyama, si mal no recuerdo, hacían efectos parecidos, ¿de acuerdo? Este es un efecto bastante curioso, la verdad, nos hace tener un control sobre el adversario muy poderoso, más que destrucciones, mandar la mano y demás, pero suele ser un tipo de control de cartas muy específicas que no podemos llevar en todo tipo de decks, ¿vale? No suelen ser staple generales ni nada por el estilo. Este mismo efecto se puede llevar a cabo en la siguiente zona, que es la zona inferior de estas 5 ranuras, que es la zona de cartas mágica y trampa, ¿vale? En esta zona es donde vamos a colocar nuestras cartas mágica y trampa, donde las vamos a poder jugar, y también se ve afectado por este tipo de efectos. Hay cartas que anulan esas zonas, ¿vale? De esa manera es igual. A la hora del número de ranuras también son 5 y sucede lo mismo que las de monstruo. Si las tenemos llenas, por ejemplo porque tenemos cartas colocadas o cartas continuas, no podemos activar cartas trampa o mágica. Aparte de que, bueno, las trampas han de ser colocadas antes, pero hay cartas que nos permiten jugar esas cartas trampas de la mano. Con esto quiero decir, si tenemos 5 cartas mágica o trampa colocadas en el campo, no podemos activar mágicas desde nuestra mano, porque aunque las activemos desde nuestra mano, tienen que ser colocadas primero en el campo, ¿de acuerdo?
Esto habría que remarcarlo también. Al ser esas cartas colocadas, aunque estés jugándolas desde la mano, al ser colocadas en el campo, si hay una carta que nos niega efectos de cartas boca arriba en el campo, se podría negar esa, porque en el momento en el que entra en el campo ya está boca arriba y se puede negar, ¿vale? Esas serían las dos zonas más destacadas del campo. Luego tenemos en la parte superior izquierda nos encontramos la zona de cartas mágica de campo. Esta zona es para unas cartas mágicas específicas. Os pondré aquí, os estoy poniendo la de la Shadow, ¿vale? Lo hablaremos en la zona, en el vídeo de cartas. Pero son cartas que van aquí, en esta zona concreta. No se pueden colocar en la zona de cartas mágica y trampa. Si queremos colocarlas boca abajo estas cartas, no podemos colocarlas en la zona de cartas mágica ni trampa. Se tiene que colocar también en la zona de campo, ¿de acuerdo? Estas sí que se pueden sustituir. Quiero decir, si tenemos una apuesta y queremos poner otra que tengamos en mano porque tiene un efecto diferente, podemos mandar al cementerio la que tenemos ya para colocar esta. Esto no contaría como una destrucción, ¿vale? De la carta de campo, sino sería mandada al cementerio. Entonces no podría activar efectos en el caso de que fuera destruida. También cabe decir que nuestro adversario también tiene el mismo campo, ¿vale? O sea, es en formato espejo. Y él puede tener colocada una carta de campo y nosotros podemos tener colocada otra diferente. De tal manera que ambos efectos se aplican para el campo total, no solo para el tuyo propio. Con esto quiero decir, si yo tengo colocada una que dice que los monstruos de tipo demonio, como es el caso de Yami, o de oscuridad, no sé, no recuerdo ahora muy bien, ganan un bufo de ataque, los del adversario también, a no ser que la carta diga que solo los míos, ¿de acuerdo? De la misma manera, si mi adversario tiene, por ejemplo, Umi, ¿vale? Es una carta de campo que afecta a los monstruos de tipo agua. Si no dice específicamente que es a tus monstruos propios o a sus monstruos propios, afectaría a todos los monstruos de tipo agua que hubiesen en el campo colocados en ese momento. Bueno, invocados o puestos en el campo en ese momento. Luego tenemos en la parte inferior izquierda el Stradek, la zona de Stradek. En esta zona es donde vamos a colocar el Stradek que os mencioné en el vídeo anterior, que va con las cartas de invocaciones especiales de sincronía, Scythe y fusión, y del que solo podemos tener 15 cartas. Esa zona tiene que estar el Stradek colocado boca abajo, obligatoriamente. Nuestro adversario no puede verla a no ser que conste, o sea, que posea algún efecto concreto que le permita usarla. El Stradek está en el campo también, entonces puede ser afectado por efectos, por ejemplo, de que te hagan desterrar desde el Stradek, como es el caso de Agaion, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí, os pongo una foto. Agaion lo que nos permite es desterrar cartas al azar del Stradek del adversario. Entonces, se puede hacer, o sea, es un efecto que está ahí y podemos controlar el deck del adversario con él. Luego, en la parte superior derecha, nos encontramos el cementerio. La zona del cementerio es la zona a la que van, bueno, los que jugáis Magic o Pokémon sería la zona de descartes, ¿vale? Es a la que van los monstruos o las cartas mágicas de trampa que han sido, bueno, mandadas al cementerio, hayan sido destruidas o por efectos que te las manden al cementerio. Las descartadas desde la mano también van ahí. En el cementerio podemos utilizar muchas cartas para poder invocar del cementerio, añadir a la mano al cementerio, etc. Y también podemos utilizar cartas que manden cartas, por ejemplo, de nuestro deck al cementerio, como es el caso de Foolish Burial, que os lo he enseñado ya en muchos vídeos. El cementerio también puede ser controlado, ya que es una parte del campo. Y creo que nada más que deciros. Vale, no, sí, el cementerio, o sea, esto es una zona que no viene en ningún tablero, ¿vale? Pero sería como una disección del cementerio, que es la zona de destierro. Cuando un monstruo es desterrado o es retirado del juego, como dicen cartas antiguas, o retirado en general, va a una zona que no viene en ningún campo. En los juegos de formato digital sí, pero en los tapetes que compramos no. Y es la zona de destierro. ¿Por qué digo que es una diserción del cementerio? Porque generalmente, ahora ya no tanto, pero generalmente antes los destierros se hacían desde el cementerio y volvían a añadir al cementerio. Entonces lo considero como un fragmento del mismo. El cementerio tiene que ir boca arriba. En la zona inferior derecha tenemos la zona del deck, de nuestro deck principal. Esa zona va a estar, o sea, ese deck va a estar siempre boca abajo, no podemos mirarlo. No podemos poner cartas boca arriba, a no ser que un efecto que indique que tenemos que poner cartas del deck boca arriba nos lo obligue, ¿de acuerdo?
y es la zona donde va a estar nuestro deck. También puede ser controlado, puede ser se pueden descartar, desterrar desde el propio deck, añadir a la mano, ¿de acuerdo? Por último, estas las he dejado para el final, ya que son las zonas más nuevas. En la línea central, por así decirlo, tanto a derecha como a izquierda, hay dos zonas que englobaría una misma, que es la zona de péndulo. ¿Por qué lo he dejado para el final? Porque la invocación por péndulo, esta zona de péndulo, se implementó hace poco, bueno, hace un año, año y medio, casi 2 años. Y es un estilo de juego que se puso nuevo, que introdujo en el campo su zona concreta, ¿vale? La zona de péndulo es para las cartas cartas de péndulo, que son mitad monstruo, mitad mágica. Os estaré enseñando aquí ahora una foto, no sé cuál os pondré. Y las cartas de péndulo, lo que me gustaría tratarlo más en el de cartas, pero bueno, vamos a tener que utilizarlo aquí. Como veis, tienen una zona que es coloreada como una carta de monstruo y otra zona coloreada como una carta mágica. Cuando esta carta de péndulo está en la zona de monstruo, se considera como un monstruo. Pero cuando está en la zona de péndulo, se considera como una carta mágica boca arriba, ¿de acuerdo? Estas zonas que encontramos, que son tanto a derecha como a izquierda, influyen en la propia carta. Esto quiere decir, como veis, tienen escalas, ¿vale? Las marcaré aquí, una en una flecha azul, otra en una flecha roja. Dependiendo del lado en el que la pongamos, se aplicará una escala u otra de las que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, sí que afecta a la hora de dónde está colocada en el campo, para poder realizar la invocación. Dentro de lo que es el campo no tenemos más. Y esto sería más o menos las reglas más básicas, ¿vale? Ahora, yéndonos a reglas más detalladas, vamos a tratar las siguientes. El damage step, ¿vale? En la fase de batalla, porque tiene una pequeña sutileza, que ya os la mencioné en el otro vídeo, pero me gustaría remarcar. Luego vamos a tratar los cambios de posición de las cartas de monstruo, los contraefectos, las cartas de contraefecto, y por último las condiciones especiales de victoria. Empezando ya por lo que sería la fase del damage step, ¿vale? Es una fase que está dentro de la battle phase y se lleva a cabo después de la declaración de ataque. Durante una battle phase, antes de que se realice el damage step, es decir, desde que empieza la battle phase hasta que termina la declaración de ataques, se pueden activar todo tipo de cartas trampa, mágica y efectos, ¿vale? Mágicas de juego rápido, obviamente, o efectos. Esto quiere decir que podemos activar cartas trampa, por ejemplo, de una llama de los condenados para invocar. Podemos activar, por ejemplo, un efecto de juego rápido de, por ejemplo, el Safe Frame Omega, que nos permite desterrar monstruos, incluido el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que durante el Damage Step, que viene después de la declaración de ataque, es donde se hace el cálculo de daño, se pueden activar, pero con una condición, que afecten directamente a ese cálculo de daño. Es decir, la llamada de los condenados que hemos utilizado antes, el Safe Frame Lord Omega, no pueden ser utilizadas porque no interfieren directamente en ese cálculo de daño. Cartas que sí que podrían ser utilizadas, cartas que aumenten el ataque de un monstruo, reduzcan la defensa de monstruos, reduzcan el ataque de monstruos, bajen a 0, cosas así, ¿vale? Que afecte directamente a los números, tanto de ataque y de defensa, de los monstruos que estén batallando en ese momento, y que altere el cálculo final en el daño que vamos a recibir. Por lo demás, no haría falta nada más de explicar aquí. Ahora nos vamos con algo muy importante, que son los cambios de posición, ¿de acuerdo? Los cambios de posición es algo que solo afecta a los monstruos, pero es algo muy importante tener en cuenta. Podemos cambiar la posición de monstruos. La posición básica que tienen los monstruos es la posición de ataque, en la que el monstruo está colocado de manera vertical, la carta de monstruo está colocada de manera vertical, y la posición de defensa en la que está colocada de manera horizontal. Ambas versiones tienen la forma de colocarse boca abajo, ¿vale? En el caso de que esté colocado boca abajo, no controlamos dicho monstruo. Esto quiere decir, el monstruo está en nuestra posesión, pero si tenemos un efecto que, por ejemplo, nos diga, por poner un ejemplo, con Ghostrix, ¿vale? Si nos dice, destruye tantas cartas como Ghostrix controles, ¿vale? Si están boca abajo, no los controlas. Entonces, esos no puedes contarlos para lo que sería ese efecto.
Si son, por ejemplo, para cartas de destruir un monstruo de control de tu adversario, sí se activa, ¿vale? Para resumir, mientras el monstruo esté boca abajo, no se pueden activar efectos que no tiene nombre. Mientras el monstruo esté boca abajo, no tiene nombre. No tiene ataque, no tiene nada. Ni efectos ni nada. Así que no se puede activar nada referente a ello, ¿vale? Al nombre del monstruo, a los ataques ni demás. Esta posición de batalla que hemos mencionado antes puede intercambiarse, ¿de acuerdo? Dentro de un mismo turno podemos tener un monstruo en ataque, pasarlo a defensa. Por ejemplo, para si tenemos un monstruo muy débil y nuestro adversario tiene uno mucho más fuerte, para que no recibamos daño. Pero este cambio de posición no puede hacerse a la ligera, ¿no? Es decir, no puede hacerse siempre, ya que tiene unas reglas específicas. De primeras, cuando un monstruo es invocado, no puede ser cambiado de posición en el mismo turno, a no ser que tenga un efecto que nos lo indique. Como es, por ejemplo, el caso del Yosenju Shinchu L, ¿vale? Os lo enseñé en el vídeo de Yosenju. Esta carta sí que puede ser cambiada de posición al momento que es invocada por su propio efecto, ya que si es invocada de modo normal, se pasaría directamente a defensa, ¿vale? Deciros que en las invocaciones normales, ya os lo comenté, si se invoca el monstruo de manera normal, o sea, boca arriba, tiene que ser obligatoriamente en ataque, y si se invoca de manera normal, queremos ponerla en defensa, tiene que ser colocada, es decir, puesta boca abajo, ¿de acuerdo? Por lo cual, el efecto de Shinchu L nos permite, cuando es invocado de manera normal, que se invocaría en ataque con 0 de ataque, se pasaría a defensa automáticamente por su propio efecto. Entonces, se quedaría en defensa boca arriba. Podemos cambiar, o sea, otra regla que no nos permite cambiar la posición de batalla es al atacar. Si hemos utilizado un monstruo para atacar, a no ser que ese monstruo posea un efecto, tengamos un efecto que nos lo cambie de posición, ese monstruo tiene que quedarse en la misma posición, en posición de ataque, obviamente, o defensa en el caso de los Super Heavy Samurai, ¿vale? Es decir, si yo he invocado, por poneros el mismo ejemplo, los Super Heavy ya que estamos, he invocado a Gran Benkei, ¿vale? De los Super Heavy Samurai. He atacado con él, no puedo pasarlo a posición de ataque, porque ya he atacado con él y no puedo variar su posición de batalla. A no ser que tengan efectos las cartas, como es el caso de las fuerzas de ataque Goblin, por ejemplo, pues os la pongo ahora en pantalla. Esta sí que puede ser cambiada de posición. El efecto que tiene es que una vez ataque, se cambia automáticamente a posición de defensa. En ese caso, sí que se puede realizar el cambio de posición. Y la última regla que nos permite saltarnos esta regla tan importante de que no pueden ser cambiados de posición en el momento de invocación, ataque y demás, es por un propio efecto, como es el caso de los cañones interceptores Moai, ¿vale? Como ejemplo es el que os pongo. Esta carta lo que hace es que una vez por tu main phase puedes voltear esta carta a posición de defensa boca abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo invocarla en ataque, puedo atacar y ponerla boca abajo en el mismo turno, ¿vale? Es un efecto que tienen esa carta y nos permite realizar ese cambio de posición. Por lo demás, quitando estas excepciones que os he comentado, no puede realizarse un cambio de posición. Por último, dentro del cambio de posición, cuando tenemos un monstruo en posición de ataque y queremos ponerlo a posición de defensa, giramos la carta de la posición horizontal a la posición vertical. Si lo tenemos en posición de defensa boca abajo, es decir, si está colocada y queremos pasarlo a posición de ataque, hay que voltear la carta, es decir, se le daría la vuelta a la carta y se pondría en posición horizontal boca arriba, ¿vale? Hay una regla especial, hay una carta especial que nos tergiversa todo esto, ¿vale? Lo cambia todo. Y es la oscuridad se acerca, ¿vale? Es una carta mágica, os la pongo aquí en pantalla. No es de juego rápido ni demás, es una carta mágica normal que posee un efecto propio. No hay ninguna otra carta que posee este efecto y varía mucho en lo que es la posición, ¿de acuerdo? El efecto que tiene es que puedes descartar dos cartas de tu mano para seleccionar un monstruo boca arriba y voltearlo boca abajo en la misma posición de batalla. Esto quiere decir que si nuestro adversario posee un monstruo en ataque y activamos esta carta, ese monstruo se quedaría en posición de ataque pero boca abajo, ¿vale? Entonces diréis, ¿cómo hago después el cambio? Pues para hacer el cambio de posición sería de la siguiente manera. Al estar en posición de ataque boca abajo, podemos hacer los siguientes cambios. De posición de ataque boca abajo a posición de ataque boca arriba, ¿vale? Sería como cambiar de defensa a ataque. O sea, de boca abajo, de defensa boca abajo a ataque boca arriba. Esto contaría como una invocación de volteo, ¿de acuerdo? Luego tendremos que estando en ataque boca abajo, podemos colocarla en defensa boca abajo, ¿vale? Contaría como que estuviese boca arriba y lo pasamos a defensa.
Y estando en ataque boca abajo, podemos cambiarla a defensa boca arriba, ¿vale? Que sería lo inversa a una carta que esté colocada en defensa, ¿vale? Antes de acabar, ya que estamos con esta carta, tenemos aquí los efectos y las reglas, ¿vale? Esta es la wiki en castellano, una muy buena wiki, la verdad. Y nos explica aquí los efectos y reglas de esta carta. Bueno, si el controlador de esta carta quiere activarla y no posee 2 cartas en mano, no puede, porque no tiene costo para activarla, ¿vale? Cuando se activa esta carta, no se voltea, no se cambia la posición, entonces lo que os he dicho, se queda en ataque boca abajo. Y esto es lo que es más importante, ¿vale? Esta de aquí. El monstruo que se ha volteado boca abajo, sin alterar su posición de batalla, es decir, que quede en ataque boca abajo, puede ser afectado por cartas que afecten a monstruos en posición de ataque, como por ejemplo la fuerza del espejo, ¿de acuerdo? Aunque esté boca abajo, sigue estando en posición de ataque, entonces se ve afectado por ese tipo de cartas. Con esto dejamos ya acabado lo que sería los cambios de posición y nos iríamos a la siguiente parte del vídeo, que era lo que os comenté antes, que son los contraefectos, ¿vale? Las cartas de contraefecto, os lo mencioné en el vídeo anterior con lo de las cadenas, son cartas que son trampas de tipo de contraefecto que lo que hacen es activarse en respuesta a un efecto del adversario, como es el caso por ejemplo del Dark Bribe, ¿vale? El soborno oscuro. Lo que hace es que cuando tu adversario active una carta mágica o trampa, puedes activar esta carta, negar la activación de esa carta y dejarle a tu adversario robar una carta. Una carta de contraefecto, si se ve dentro de una cadena, no puede ser negada por una carta trampa normal. Esto quiere decir que nuestro adversario puede activar todas las cartas que quiera encadenando esa de contraefecto, pero ninguna que afecte a esa de contraefecto. ¿Por qué? Por una cosa que se llama la prioridad en base al valor de las cartas, ¿vale? Y por así decirlo, es como que tuviesen valores dentro de la cadena, como puntos de poder, por así decirlo, por ponerlo de alguna manera. Por lo cual, una carta de contraefecto está por encima de cualquier otro tipo de carta, ¿vale? Entonces el efecto de una carta de contraefecto no puede ser negado excepto con otra carta de contraefecto, ¿vale? Es un poco como el diamante, ¿no? Es el mineral más duro y no puede ser rayado por ningún otro mineral menos el diamante. Clase de geología gratuita en una guía de Yu-Gi-Oh! Entonces, nuestro adversario, por ejemplo, si yo activo este Dark Bribe en respuesta a una carta del adversario, puede activar cualquier otra carta, por ejemplo para invocar o algo así, pero no puede activar nada que afecte a nuestra carta de contraefecto a no ser que sea de contraefecto. Por ejemplo, yo activo Dark Bribe en respuesta a un tifón del adversario, ¿vale? Nuestro adversario activa tifón, yo activo contraefecto, esta carta de contraefecto, Dark Bribe. Y nuestro adversario no quiere que rompamos este tifón, así que intenta utilizar un Trap Stun, aturdir la trampa. No puede hacerlo porque aturdir la trampa es una carta normal, de trampa normal, no es de contraefecto, entonces no afecta a nuestro Dark Bribe, ¿de acuerdo? Así que nuestro Dark Bribe, como está en el peldaño más poderoso, por así decirlo, negaría el tifón, pero no se vería afectado por el Trap Stun. En realidad no podría ser activado ese Trap Stun. Esto sería lo referente a las cartas de contraefecto. Es algo a tener muy en cuenta y es algo muy importante de saber. La única manera que tendríais, como ya os he dicho, es activar una carta de contraefecto en respuesta. Con el ejemplo de antes, mi adversario activa el tifón, yo activo un Dark Bribe para negarlo y mi adversario activa un Dark Bribe para negar mi Dark Bribe, ¿vale? Entonces, su soborno oscuro, por no decirlo siempre en inglés, anularía el mío. Porque al ser las dos cartas de contraefecto y haberse activado la suya, las siguientes, en el peldaño, como ya os dije, en lo de las cadenas, en el peldaño más alto, se realizaría antes y negaría la mía. Por último, vamos a tratar las condiciones especiales de victoria, ¿vale? Esto os lo dije en el vídeo anterior de cómo se podía ganar el duelo y os dije que por condiciones especiales de victoria. Bueno, pues es lo que vamos a tratar aquí. Estas condiciones especiales de victoria generalmente suelen ser efectos de carta, ¿vale? Y por ejemplo, por poneros un ejemplo, tenemos aquí al ángel de las travesuras Fantastruco. Esta carta nos permite ganar con un efecto de victoria, como tenemos aquí que nos lo indica, ya que una vez por turno le podemos añadir, podemos añadirle un material Stiz a esta carta
Y al llegar a los 10 materiales, ganas automáticamente la partida, ¿vale? Aquí lo tenemos. Cuando la cantidad de materiales existentes en esta carta se convierta en 10, ganas el duelo. Entonces, se puede hacer con cualquier fantastruco. Y en el momento en el que ganemos los 10 materiales, ganamos automáticamente. Es un efecto que no puede ser negado, a no ser que haya sido negado antes. Esto quiere decir, si nosotros lo hemos negado el efecto con, por ejemplo, unas cadenas demoníacas, en el momento que tenga los 10 materiales no va a acabar, porque está el efecto negado. Pero, si nuestro adversario activa esto, mete los 10 materiales, no podemos hacer nada. Perdemos automáticamente. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a, por así decirlo, la carta más importante dentro de que son estas de condiciones de victoria y posiblemente la más famosa, que es Exodia el Prohibido. Exodia el Prohibido, para los que hayáis visto el anime, pues sabréis quién es, por que era la carta, o sea, el más importante que tenía Yugi. Y, bueno, yo os recomiendo que os veáis el anime, porque sí que es cierto que no es un anime muy bueno, pero está bastante entretenido. Aprender a jugar no vais a aprender con él, al menos con el antiguo, pero está genial la historia. Exodia, ¿vale? Es una carta, es un monstruo que se basa en 5 monstruos, que son las 5 partes de Exodia: la cabeza, los 2 brazos y los 2 pies, ¿vale? Son todos monstruos normales, exceptuando esto, que es la cabeza, que es el monstruo de efecto, y es lo que nos aplica el efecto. Y es que el jugador cuya mano tenga esta carta junto con la pierna izquierda, la pierna derecha, el brazo izquierdo y el brazo derecho del prohibido, gana instantáneamente el duelo, ¿vale? En el momento que consigas los 5, ganas el duelo. ¿Qué pasa? Esta es una condición de victoria muy poderosa, también cuesta mucho hacer, pero posee muchas reglas, es decir, se ve alterada por muchas cartas. Y es lo que vamos a tratar aquí. Os he querido poner esta condición de victoria en concreto porque es la más importante, ¿vale? Es como la más destacada. Por lo general no suelen jugarse este tipo de cartas. La de los fantastrucos, pues sí, pero no suelen jugarse mucho. Entonces, esta es la más conocida, por así decirlo. De primero, el efecto de Exodia el Prohibido se encuentra en la categoría de condiciones de victoria. Significa que una vez activado, el duelo termina como resultado de victoria para el jugador que usó ese efecto. Lo que os dije antes, no puede activarse nada en el momento que se active ese efecto. Para declarar la victoria por el efecto de Exodia, has de mostrar todas las piezas de El Prohibido de tu mano al adversario. Esto se debe hacer en un turno, en el turno de cualquier jugador y en cualquier momento, ¿vale? Al ser una condición de victoria, la activación de este efecto no inicia ninguna cadena, ya que tal como se explica en la descripción de la carta del duelo, finaliza instantáneamente, ¿vale? Por lo que no puede ser negado este efecto. Esto significa que es imposible activar efectos como respuesta a Exodia el Prohibido, pues el duelo ya ha finalizado. Debido a los cambios realizados en las condiciones de victoria, si consigues las 5 piezas de El Prohibido mientras se resuelva un efecto, es decir, por ejemplo, una carta que nos permita robar y luego descartar, ¿vale? No sé, los tratos con el mundo oscuro, lo que nos hace es robar una carta y luego tenemos que descartar una, ¿vale? Si hemos robado las 5 partes de Exodia, tenemos solo las 5 partes, primero después tenemos que descartar y luego ya se activará el efecto, por lo cual no tendríamos la carta, ¿vale? Las 5 cartas. Lo dicho, el duelo no finalizará hasta que ese efecto se haya resuelto completamente. Si consigues las 5 piezas usando una carta como Tratos del Mundo Oscuro, mira el mismo de aquí, o Caridad Grácil, antes de declarar la victoria, primero debes descartar tantas cartas de tu mano como diga el efecto de la carta, por lo que la victoria parcialmente ya no es tan instantánea, ¿de acuerdo? Ahí sí que se ve afectado. Si conseguiste las 5 piezas de El Prohibido por un efecto en medio de una cadena, el efecto de Exodia el Prohibido se aplica justo después de que se resuelva la cadena en ese momento que está resuelta. Ay, el Facebook. Ay, el Facebook. Si conseguiste las 5 piezas de El Prohibido por efecto en medio de una cadena, el efecto de Exodia el Prohibido se aplica justo después de que se resuelva la cadena que en ese momento esté siendo resuelta. Si por ejemplo tu adversario activa la carta Dúo de Delincuentes y tú lo encadenas activando la carta trampa Soldado de Apoyo, mientras en tu mano tenías 3 piezas de El Prohibido, el efecto de Soldado de Apoyo se resuelve primero, haciendo que añadas las piezas restantes del cementerio a tu mano. Si eso sucede, ganarás el duelo en ese momento sin que Dúo de Delincuentes se resuelva. Si activas Caridad Grácil y consigues las 5 piezas, después de descartar 2 cartas ganarás el duelo. Antes de que efectos como el de Invitación del Cráneo
o espina mágica se activen, ¿vale? Vamos a ver cuáles son estos efectos y así entenderemos un poquito mejor esta descripción. Vale, activación del cráneo. Cada vez que una carta es mandada al cementerio, infliges 300 puntos de daño a su propietario por cada carta mandada, ¿vale? Y espina mágica. Cuando la mano de tu adversario es descartada al cementerio, inflige 500 puntos de daño a los life points de tu adversario. Lo que quiere decir esta carta es que ganarás el duelo y esos efectos no se activarán, por lo cual, si tenemos una invitación del cráneo activado, por ejemplo, del adversario, y tenemos que descartarnos, como hemos ganado automáticamente el duelo, no nos vamos a llevar esos 300 de daño, ¿de acuerdo? Y luego, si apropiación está en un bucle infinito con otra carta de apropiación, cuando consigues las 5 piezas, el bucle se detendrá y ganarás el duelo, ¿vale? Vamos a ver cuál es apropiación y vamos a ese bucle infinito. Ok, ya sé cuál es. Solo puedes activar esta carta cuando tu adversario robe unas cartas, excepto durante la draw phase, y después robas 2 cartas, ¿vale? Las cartas prohibición y soltar no pueden negar el efecto de Exodia, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las cartas de prohibición y soltar. Y bueno, y con esto ya concluiríamos. Prohibición. Cuando activas esta carta, declaras un nombre de carta. Las cartas con ese nombre... Joder, con la traducción, tío. Las cartas con ese nombre y sus efectos no pueden ser usados. Las cartas que había en el cementerio antes de la activación de esta carta no son afectadas, incluyendo las cartas boca abajo. Es decir, que Exodia no se ve afectada por esta carta. Y, por ejemplo, con soltar, que la tenemos aquí también, cuando tu adversario roba durante su robo normal en la draw phase, tu adversario descarta una carta que acabe de robar. Esta tampoco se vería, es decir, que si robamos la quinta parte de Exodia, no tendríamos que descartar esa carta, ¿vale? Y con esto concluiríamos lo que serían las condiciones de victoria y el vídeo, ¿vale? Ha quedado un poquillo... Bueno, hemos tratado cosillas interesantes, la verdad. Y yo creo que son reglas que algunas ya conoceríais, otras no. Por ejemplo, la de la oscuridad, la de la posición de ataque boca abajo, que yo no la conocía hasta hace poco y me parece bastante curiosa. Entonces yo os recomiendo que ese tipo de cosas las tengáis en cuenta. Espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente no sé cuándo lo subiré y no me acuerdo cuál era. Pero recuerdo que era uno que sí que es recomendable que os lo veáis, ya seáis jugadores veteranos o no. Bueno, me parece que era el de Staples, ¿vale? Ese os puede gustar. O el de las cartas, no sé, uno de los dos. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo con quien queráis, darle al like si os ha gustado, suscribíos si no estáis. Dejad en comentarios cualquier cosilla para que podamos aprender todos, incluido yo. Y deciros que la próxima semana nos veremos con un tutorial de arquetipo nuevo. ¿La próxima semana qué día es? 20. Sí, con un tutorial de arquetipo nuevo, ¿vale? Y el fin de semana os voy a traer una sorpresa en base a que se acerca Halloween. Y sí que es cierto que no es una fiesta que se lleva a cabo en España, pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.